Hablaremos sobre milenarismo en las distintas secciones que darán forma al programa. Empezaremos con la tertulia, en la que contaremos con la participación de Silvia Cruz. José Luis de Vicente no ha podido venir porque se le comen los viruses. Antonio Baños, Lucía Ligmaer, responsable de los tonos graves y agudos del programa, aquí a mi derecha, y una sustituta de lujo para el gran José Luis de Vicente. Haremos una llamada a Rubén Martínez, nuestro corresponsal en el Festival CEMOS 98 de Sevilla. Entrevistaremos al escritor Javier Calvo, flamante ganador del premio Biblioteca Breve con su novela El jardín colgante. Contaremos con las actuaciones musicales y entrevistaremos también a ZA en su breve receso de su gran gira mundial. Contaremos con la participación especial en la radionovela de Venga Monjas y con las ideas radiadas de Miguel Noguera. Todo ello aderezado y ambientado sonoramente a lo largo del programa por Internet 2, quien nos presentará un tema especial y numerosos ruidos como el que acabáis de escuchar, compuesto para la ocasión. Todo ello mezclado y radiado por Fran López aquí a los mandos técnicos, retransmitido en streaming por gifi.net aquí a mi izquierda. Lo podéis seguir desde la web eldiferencial-radioshow.com. El sonido de directo controlado por Jordi Sanero. Y situando al personal y controlándonos a nosotros mismos, Elena Barreras. El que les habla es Daniel Granados. Bienvenidos al Diferencial. El milenarismo es la doctrina según la cual Cristo regresará para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes del último combate contra el mal. La doctrina milenarista tuvo influencia en la Iglesia del siglo II de la era cristiana, en la Edad Media, y ha ido reapareciendo cíclicamente en épocas de hambruna, crisis y malestares profundos que han llevado a la humanidad a creer que esas calamidades pueden ser la antesala de un mundo nuevo y alternativo al que vivían. ¿Pero por qué, Lucía? O sea, más allá de Cristo, el demonio y la lucha apocalíptica entre el bien y el mal, explica a los oyentes y a mí mismo por qué hemos elegido el tema del milenarismo. Pues lo hemos elegido porque lo que nos interesa, más que el milenarismo, es hablar del ambiente milenarista en el que Occidente se haya sumido, del consenso cada vez más amplio de que estamos viviendo un fin de ciclo. Tradicionalmente, más allá del papel de Cristo y el demonio, la teoría milenarista ha empapado otro tipo de movimientos de la mano de la idea de progreso. Un progreso amarrado a la esperanza y a la utopía milenarista de que, ante este fin de ciclo, algo nuevo puede estar por venir. En este contexto hablaremos de qué provoca este ambiente, qué consecuencias tiene, qué cultura, qué peso tiene la economía y el discurso mediático en el sentir de que estamos al borde de un cambio total. Pues adelante. Vamos a arrancar con la primera tertulia del Diferencial, en la que nos preguntaremos por este ambiente milenarista, que a menudo nos impregna, como decíamos. Abordaremos los rasgos que lo definen, cómo nos afectan, y terminaremos por intentar alumbrar qué brotes verdes, más allá de la economía, vemos al final del horizonte. Para ello, invitamos a sumarse a la mesa a Silvia Cruz, Antonio Baños y la sustituta de José Luis de Vicente, Samantha Villar. Un aplauso, por favor. Bienvenidos y bienvenidas, queridos compañeros, a la tertulia del Diferencial. La primera de las preguntas que queremos plantear, si os parece bien, para entrar un poco al trapo y empezar a contagiar esta mesa de ese ambiente que os comentaba Lucía, de ese ambiente milenarista, es acerca de qué señales, qué indicios o qué destellos de un posible nuevo milenarismo habéis identificado en los últimos años, en estos tiempos que nos pueden vivir. Antonio, si te parece, empezamos por ti. Vale, no, voy a decir que me ha tocado la pata como las cenas de Navidad, entonces estoy como pegándole golpes. Lo hemos hecho queriendo. Vale, que si oís un ruido soy yo pegándole golpes. Eso también puede ser un signo de fin del mundo. Desde luego, sí. Bueno, yo tengo una tesis que seguramente es bastante entre tonta y absurda, y es que creo que el siglo XXI no existe, o desde luego si existe no es cierto, no es verdad. Hasta el año 2000 el mundo se regía por las leyes de la historia, ¿no? Más o menos, y parece como que a partir de 2001 se empezó a regir por las leyes de la novela. Es como si el mundo, en vez de ser no ficción, pasara a ser ficción, ¿no?
Empezó con aquello de las Torres Gemelas, que era una cosa totalmente peliculera, faltaba Bruce Willis por allí. Todo parece mentira. Todo parece mentira. Espías asesinados por Polonio, la muerte de Michael Jackson, es decir, Wikileaks, no sé, todo es terriblemente extraño, parece como mucho más guionizado que no historizado, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el signo, si no del fin de los tiempos, al menos del fin de la historia, sí, y del principio de una apasionante novela, eso sí. Fukuyama aparte. Silvia. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, y más me vale, ya lo sé. Pero lo que tú preguntabas, Dani, a mí me parece que se traduce en una sensación, sobre todo de incertidumbre, la vivimos cada día constantemente en cualquier ámbito prácticamente, de miedo, de temor. Y ese ambiente milenarista yo creo que se refleja mucho más en la sensación de que necesitamos aferrarnos a alguna cosa. Ese creer en algo. Lucía antes explicaba el tema de la llegada de Cristo, ¿no? En el tema del cristianismo. En estos momentos es otra cosa. Yo ahora estoy trabajando en un reportaje, por ejemplo, sobre el tema de los videntes y los tarotistas, y es impresionante cómo cada cadena de televisión de la TDT tiene un programa dedicado al tema. No solo eso, yo el otro día me da un paso por el mercado de San Antonio, aquí en Barcelona, y en cada esquina del mercado había un tarotista. Sí, Antes solo había uno, ahora hay 4. No, es alucinante, es increíble, lo cual me hace pensar, siempre lo ha habido, evidentemente, siempre ha habido tarotistas, adivinadores, pero me hace pensar que estamos necesitando algo como muy urgente, como una respuesta rápida, algo inmediato que venga a solucionar este desastre que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que ese es un rasgo, por ejemplo, que indica claramente que estamos en una época de cambio absoluto. Un indicador de sí, los tarotistas como indicador. Al hilo del miedo, es verdad, yo destacaría que hay mucha gente con tan poca perspectiva de futuro que empieza a pensar que no tiene nada que perder. Y esto es un caldo de cultivo para la violencia, muchas veces, ¿no? Mucha gente que no se habría planteado reacciones agresivas o perder los estribos. Ese miedo, yo creo que por un lado es verdad que está provocando que nos encontremos a los tarotistas más que antes, y por otro lado creo que también está generando mucho cabreo en mucha gente, ¿no? Y no se sabe cómo puede derivar esto al final. Samantha, ahora que comentabas esto, más allá del cabreo que podemos notar aquí, y que además que lo acabamos de ver hace relativamente poco, tú que por tu trabajo viajas desde Jerez a Qatar, comentábamos el otro día, pasando por México, ¿crees que se trata esta sensación de una sensación universal? ¿O estamos mirándonos una vez más al ombligo y pensamos que solo sucede aquí y más allá de nuestras fronteras la cosa viene de lejos? Hombre, depende mucho de por dónde vayas. Desde luego no tiene nada que ver la realidad de El Salvador con la realidad de España. O sea, hay gente que este ambiente apocalíptico lo ha vivido desde el primer día de su vida, ¿no? La gente que está viviendo en la miseria no entiende de crisis. Hay algo diferente a la pobreza. Entonces es verdad que esta sensación no es universal, pero sí que es muy generalizada. Yo creo que, desde luego, generalizada en Europa, también en Estados Unidos y más en el sur de Europa que en el norte, pero que es algo que no es exclusivo nuestro, desde luego. Es curioso esto que dices porque en realidad se entroncan las dos cosas con lo que decía Antonio antes, que en el fondo nuestros referentes son muy occidentales, ¿no? La muerte de Michael Jackson, Assange, pero en El Salvador, en China, ¿es la misma crisis? ¿Es el mismo milenarismo? Probablemente no. Sí, yo por otro lado, ¿cómo tratamos, ¿no? este ambiente? O sea, ¿qué lenguaje utilizamos? Aprovechando que tenemos aquí una tertulia precisamente a 4 personas, todos menos yo, que venís trabajando en medios de comunicación, yo soy el intruso, quería preguntar precisamente sobre el papel que están teniendo, pues eso, ¿no? La prensa o los medios de comunicación a la hora de representar o potenciar este ambiente milenarista, ¿no? De qué manera los medios reproducen el ambiente, cómo se refleja en las portadas de los periódicos, en los titulares y sobre todo en el lenguaje, ¿no, Samantha? Yo soy muy poco dada a creer en conspiraciones así de estructuras amplias. Atribuyo muchas más veces a la estupidez que a la maldad las cosas que ocurren, ¿no? Pero sí que es verdad que te encuentras con titulares o con maneras de explicar la realidad que traspúan ideologías que muchas veces creo que son más personales que institucionales, Pero te voy a poner 2 ejemplos que me he encontrado hoy en la prensa. De repente, al hilo de la convocatoria de elecciones en Grecia, para el 6 de mayo se prevé que se vaya a acabar el bipartidismo, ¿no? Y probablemente calculan que pueden entrar entre 7 y 9 formaciones políticas en el gobierno. Y la frase de un gran periódico de este país decía: se asoman al abismo de la ingobernabilidad, ¿no? Porque de repente va a haber más partidos
en el Parlamento, ¿no? Otro titular económico, Banesto gana un 88% menos al adelantar provisiones inmobiliarias. O sea, no me estás destacando que a pesar de adelantar las provisiones inmobiliarias todavía se mantienen beneficios, y luego me explicas que tiene 20 millones de euros de beneficios en el primer trimestre del 2012. Esto no me lo destacas como titular, me lo pones en negativo. Obviamente, esto traspúa ideología, ¿no? Tu manera de enfocar la realidad, de elegir cómo la ves, crea esa realidad. Aunque tú dices que no es por maldad, sino por estupidez, yo diría que ni maldad ni estupidez, es más por desidia prácticamente, ¿no? O porque los medios de comunicación... Dices que todavía trabajamos en medios de comunicación. Yo creo que ha entrado muchas veces en fase iba a decir como de funcionarismo, pero no de funcionario, sino de funcionamiento más o menos rutinario de lo que es las dinámicas periodísticas. Y a mí sí, sobre estos términos, ahí en el tema de la crisis hay una cantidad de metáforas totalmente utilizadas una y otra vez que son realmente hasta risibles, ¿no? Porque es como piezas de Lego que se van utilizando, sea cual sea la... Y eufemismos, ¿no? Eufemismos, sí. Bueno, no solo las metáforas, que luego si queréis podemos entrar en ellas, ¿no? Pero a la hora de abordar ciertos conceptos, como puede ser el de déficit fiscal, el de prima de riesgo, nos hablan a menudo de agencias de rating, aparecen a diario en los medios de comunicación. Quería poner esta pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Están siendo estos medios divulgativos o a menudo este lenguaje que se nos pierde sistemáticamente aparece como una cortina de humo ante nosotros y despistan más que otra cosa, ¿no? Antonio, tú como experto en la materia... Creo que te viene al pelo, ¿no? Sí, experto, sí, ya cualquier... digas lo que digas, claro, digas lo que digas aciertas. Esto es lo que dicen de los economistas, ¿no? Que les pagan 2 veces, una por equivocarse y la segunda por explicar por qué se han equivocado. Sí, no, yo creo que son... pero un poco por desidia, son cortinas de humo, digamos, sin reflexionar muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Lo del Banesto es un caso clarísimo de, bueno, el periodista le ha llegado la nota de prensa y ni siquiera le ha dado la vuelta al asunto, ¿no? Yeah. Quizá por no buscarse problemas, quizá por no pensar demasiado. Perdón, Samantha, y precisamente por no buscarse problemas, igual más que desidia sí que hay intención. Vale, sí tienes razón. No hay una intención, aquello malévola, una historia detrás, el hombre que acaricia al gato, que quiere destruir el mundo, no. Pero todos sabemos, todos hemos trabajamos lo que nos dejan en medios de comunicación y uno ya sabe hasta dónde puede llegar cuando está explicando una historia. ¿Cómo tiene que titular para que tu jefe no te tire para atrás esa noticia? Eso lo cometemos, ese delito lo cometemos absolutamente todos. Y creo que los males del periodismo no tienen que ver con el milenarismo, rompiendo un poco con esto. Creo que nacieron con él. Y cometemos los mismos errores sistemáticamente, a veces por desidia, a veces porque nos dejamos llevar, bueno, por la empresa que nos paga o el señor que nos paga. Y, claro, no nos engañemos, en una situación como esta o como cualquier otra donde sucede una hecatombe o lo que fuera, estamos encantados. Tenemos tema. Claro, si no pasara nada, no podríamos hacer nada. ¿Qué escribiríamos, Antonio? No. Claro. Samantha, el miedo siempre vende. Claro, exacto. Es así, es triste, pero es así, lo sabemos. Lo que pasa es que yo hago responsables de esto tanto a periodistas como a usuarios. Sí, como a oyentes, espectadores, lectores. Los hago responsables a todos. Primero, los que ejecutan esta estrategia o llamado X, pero desde luego los que no somos exigentes contra estos, ¿no? Que no alzamos la voz, que no decimos, oiga, no me dé esto. Creo que todo esto también viene provocado quizás por una falta de educación en la protesta, en la crítica, en el análisis y en la expresión de esa crítica. Sí, pero siendo un poco críticos con nosotros mismos, más allá de una falta de educación, ¿no creéis que hay también falta de didactismo? Porque, por ejemplo, una agencia de calificación, yo no tengo ni idea de qué es una agencia de calificación, no sé cómo es, ni qué color tiene, ni cómo huele, ni nada. Yo abro aquí el debate de cómo son. Yo me lo imagino como una oficina de Mad Men, con mucho licor ahí encima de la mesa, ¿no? Fumando, bebiendo. Para empezar, yo como experto, que me habéis autoasignado. ¿Tú has estado no dentro? Bueno, hay una aquí en Paseo de Gracia, así que solo salimos y vamos a... ¿Hacen jornadas de puertas abiertas? Debería. No, llamamos a la puerta, ¿no? Pero para empezar, lo que no podéis ser es tan cutres porque no sean de calificación, son de rating. Por eso tenemos un experto en la mesa. No, por eso, solo por decir esto ya me he ganado el título de experto. No, pero yo creo lo del didactismo, para ligarlo todo un poco, ¿no? Es que a veces es tan imposible explicar las cosas porque no porque sean complejas, sino porque son tremendamente idiotas, ¿no? La existencia misma de la agencia de rating, que es una persona que pone una calificación pero cobra del calificado, es decir, como si un alumno
pagar al profesor para que le pusiera una nota de examen. Pues claro, si le das 1.000 euros a la seño te pone un notable, vamos. Bueno, 1.000 euros igual necesitas 2.000, ¿no? Pero el caso es que es totalmente ridículo que las calificaciones vayan guiadas por quien tiene que ser calificado, ¿no? Entonces, claro, es todo tan idiota en este sentido. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos permitido que porque todo yo esto creo que llegue sí que hasta debe haber aquí? algún señor acariciando algún gato en algún sitio. No sé, eso sí que es otra pregunta. Pero bueno, hemos dejado por desidia, quizá por falta de exigencia o porque nos han ido colando cosas. Quizá al ponerle, en vez de calificación, llamarle rating, nos pareció que era una buena idea. A veces Claro. pasan esas cosas. Como el Ministerio del Amor, ¿no? De George Orwell en 1984, ¿no? En realidad tortura, ese tipo de cosas. Y se lo pasan pipa, además. Claro. Bueno, quiero aprovechar para comentaros a los públicos aquí presentes que tenemos un micrófono inalámbrico dispuesto para que podáis participar, con lo que si alguien quiere explicarnos cómo es una agencia de rating o explicarnos qué opina de lo que estamos comentando, solo tiene que levantar la mano y nuestra compañera Elena le acercará el micrófono en cualquier momento. Otra cosa es que en cualquier momento le demos paso, pero la mano lo puede levantar cuando quiera. ¿Alguien se anima a participar? Pues seguimos con nuestra tertulia endogámica. Bueno, al hilo de lo que estábamos hablando, hay muchísimas metáforas, ¿no? que se están usando. Tú comentabas el hecho de 1984 como gran metáfora milenarista, ¿no? También se habla, a mí me sorprende mucho que se hable tan asépticamente de algunas cosas, como el reajuste. Un reajuste es igual mover una mesa o algo así, pero reajuste económico, estamos hablando de cosas muy, muy duras, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Esto viene de lejos, ¿no? Sí, bueno, hoy yo he oído que decía que Rajoy rectificaba a un periodista en una rueda de prensa. Al utilizar la palabra recorte, él ha intervenido para corregirle y decirle que lo que él llama recorte en realidad es una reforma. Y ha sido una... Gracias, Carlos. Lo sorprendente es que Rajoy hable, ¿no? Sí, también es cierto. Yo tenía la fantasía de que estaría 4 años callado, ¿no? Como bienvenido, ¿sabes? Como bienvenido Mr. Chance, un tío que no dijera nada, pero nunca, o sea, ni en el Ecofin ni en ningún lado, callado siempre. Sería fascinante. Pero no solo él, antes ya se hablaba de daños colaterales. Sí. No. No, lo que me hace mucha gracia es eso, ¿no? Que dicen, que hay que ajustar precios. Luego, el precio era injusto, ¿no? Si no hay que ajustarlo. O hay que racionalizar la plantilla. Luego, la plantilla era irracional, ¿no? Es bastante idiota. Pero hay dos metáforas que a mí yo creo que son las dos, el top 2 de la crisis, ¿no? Y que apelan a dos cosas que son bastante peligrosas, ¿no? Una es la climatológica, ¿no? Que es la que dice aquí, con la que está cayendo, que apela a la irresponsabilidad. Es decir, la que está cayendo, ¿de dónde? ¿No? No, nadie tiene la culpa porque está cayendo, como quien oye llover, ¿no? Esa es una que apela a nadie tiene la culpa porque está cayendo, y luego la otra es la de hacer los deberes, que apela a la obediencia. No hay que hacer los deberes, porque claro, entonces te apela a esa cosa infantil de que los deberes hay que hacerlos, porque si no, mañana te castigan, ¿no? Entonces, entre la irresponsabilidad y la obediencia nos tienen a todos un poco como acojonados. A mí hay otro que me llamó la atención la semana pasada, que después de que se aprobaron los presupuestos generales del Estado y el recorte del 15% en cultura, reajuste, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comentó, y cito textualmente, esta es la cultura que nos podemos permitir. ¿Cuál pensáis que va a ser el efecto de estos recortes a corto y sobre todo a largo plazo en cultura? Y luego, ¿por qué no le damos la vuelta a la pregunta y decimos, ¿nos podemos permitir estos recortes en cultura? Nos los vamos a tener que permitir. Quiero decir, no queda otra en este sentido. Si nos están cortando la sanidad y nos están cortando la educación, quiero decir, cada gobierno, cada color, el color de cada gobierno marca muy mucho cómo gestionan el tema de la cultura. Yo soy de la opinión que no debería estar, no debería haber un Ministerio de Cultura, no debería estar dependiendo de un gobierno este tipo de cosas. Pero bueno, lo tenemos así, funciona así, no vamos a ir a la rebelión, ni menos por una cosa como la cultura, seguramente. Y creo que nos vamos a tener que fastidiar directamente con lo que hay, con lo que nos impongan en este caso. ¿Y esto de que en épocas de crisis se crea más es una falacia o qué? Hombre, se crea más barato. Claro. Se crea más barato, ¿no? Pero también me hace gracia lo de podemos. Hay también otra oposición, ¿no? Lo que nos podemos permitir,
porque hemos vivido por encima de las posibilidades, que es absolutamente imposible. O sea, tus posibilidades siempre son las que te puedes gastar, ¿no? Y la idea de que eso, ¿no? De que la cultura va ligada a... O sea, reducir la cultura a industria cultural, que también es uno de los grandes errores de nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, bueno, claro, la industria cultural igual hay que reducirla, pero la cultura... Oye, las bibliotecas siguen siendo gratis, claro, puede aumentar. No, y es libre, y tú puedes escribir un libro cuando quieras, claro. Y yo puedo escribir poemas que jamás se publicarán y que pueden leer mis amigos. Sí, también te los pasaré. Pero quizás no es tanto lo que qué cultura nos podemos permitir o no, sino un poco lo que comentaba Silvia, ¿no? Que cuál es la reacción a estos recortes por parte de los propios creadores, que piensan quizás que si salen a la calle o si reaccionan de alguna manera, el público no les acompañará. ¿Hay un cierto divorcio del público y el creador? No sé qué os parece. ¿Creador estás hablando de Ana Belén? Yo, creadores en España, conozco a Víctor Manuel, Ana Belén y creo que Miguel Ríos también es creador. ¿Hay un divorcio entre Ana Belén y Víctor Manuel? Espero que no. Me llevaría un disgusto. Esos son los creadores, el resto es underground. El resto es como vanguardia y tal, ¿no? Así que... Bueno, y Za también. Bien visto, otra categoría, ¿no? Pero Za se han gastado una pasta aquí en pedales y tal, con lo cual creo que no les afecta en absoluto la crisis. No, a ver, a mí el divorcio ya me parece bien que exista, porque la cultura que hemos tenido en España estos últimos años ha sido bastante esclerótica, ¿no? Así que divorciarnos de esa esclerosis también está bien. ¡Viva el Papa! Sí, era aquello que decían Benedicto X V palito. ¡Benedicto X V palito! Es buenísimo. ¡Viva el Papa! Gol de Carlos. Está la juventud del Papa. Sí, señor. Bueno, es un tema, lo de la juventud del Papa. Es un tema. Es evidente que los recortes afectan a la producción cultural, pero ¿afecta también a los temas? ¿Vosotros creéis que se está haciendo cultura diferente desde que estamos en crisis? Un poco lo que decía Samantha de hay más producción, hay más creatividad. No sé, Silvia, en literatura, ¿tú crees que se está haciendo literatura diferente desde que estamos en... ¿Necesita el artista sufrir para crear? Ahí está, es la pregunta. No, hoy en día no. ¿Tú has estado en El Salvador? No, sabemos que no. Yo creo que claro que la literatura toca este tema, evidentemente. Hay muchos autores, y vamos a tener aquí a Javier Calvo, que ha escrito una novela, El jardín colgante, que él refleja un poco en otra época, que ahora nos contará él y la explicaremos, pero refleja un poco esa sensación de cambio, esa necesidad de que pase algo, con una cosa además muy gráfica en su novela, que es un meteorito que se estrella contra España, así. Y sí que sucede. El otro día vi que Marina Espasa también presentaba un libro, La dona que es va perdre, donde ella también reconocía que estaba ese ambiente un poco que ella veía en la calle, todas estas revueltas, esta sensación de que algo se termina y de que va a empezar algo nuevo, no sabemos qué. También lo refleja en ese libro. Y me estoy acordando también de Dani Torres con el libro este de Punto de Fisión, donde recuperaba el episodio de Chernóbil y pocos días después pasó lo del Japón. Me acuerdo que coincidió su rueda de prensa con que no sé si fue 48 horas o una cosa así. Sí que se refleja. Lo que pasa es que yo también creo que el tema del apocalipsis, el milenarismo, como lo llamemos, es un topos literario maravilloso. Yo no he escrito nunca una novela y Javier a lo mejor nos puede explicar algo de esto, pero oye, que te pongan delante, invéntate cómo se termina esto. Yo creo que es fantástico, igual que a los periodistas nos va bien porque tenemos tema, a un creador es un tema maravilloso y lo ha habido a lo largo de la historia. Mary Shelley escribió El último hombre. McCarthy escribió La carretera hace mucho menos. Por eso te decía que las catástrofes reales se están pareciendo mucho a las catástrofes cinematográficas y hay una especie como de mix que ya no sabes si lo que estás viendo es terrible, es entretenimiento, es entertainment, es drama, porque claro, los tsunamis ya uno no sabe si los ha rodado Ronald Emmerich o es de la CNN, ¿no? A veces es difícil distinguir esos dos discursos, porque el periodismo se ha hecho demasiado espectacular y la realidad se ha hecho quizá demasiado visible, ¿no? O el drama demasiado visible o accesible, ¿no? Entonces, ahí es un reto para los artistas, ¿no? Cómo llevar ese mix de ficción y realidad, porque son cada vez más juntas, ¿no? Pues hablando de retos, llega el momento de una pseudosección que vamos a introducir aquí en la tertulia. Es el momento de la llamada. Vamos a llamar a nuestro corresponsal en los afueras y experto también en todas estas lides, Rubén Martínez, que se encuentra
en Sevilla trabajando en la nueva edición del festival CEMOS 98, que en esta ocasión lleva por título el Copilog. Entonces tenemos un sistema especial de llamada que consiste en que yo cojo el teléfono y marco el teléfono de Rubén directamente. Entonces vamos a ver qué pasa, es un experimento. Tener internet para esto. Y si es en compañía, mucho mejor. Ahí está. ¿Estás ahí, Rubén? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, en Sevilla. Bueno, oye, en Sevilla, explícanos un poco en qué consiste el Festival CEMOS 98, que ya me parece que va por su número 11 o 12 de edición, y de qué va esto del Copilog. Pues mira, el Festival CEMOS 98, que está en la 14ª edición ya, Me equivocaba. 14 años, normalmente se ha enfocado en cuestiones como la cultura libre, o el conocimiento compartido, o la cultura popular contemporánea. Y este año se han centrado en este concepto que se llama el Copilog, que de hecho tiene que ver bastante con todo lo que han estado trabajando durante todos estos años, de cultura libre, de formas de trabajar colectivamente, de comunidades que se autogestionan sus recursos, y también con el amor, que es un tema que normalmente no se toca, y este año han querido centrarlo también en el amor, en los afectos, en la comunidad. ¿Y tienes alguien del festival que nos pueda explicar un poco cuál es la programación que tienen pensada, de qué va a ir? Pues mira, por una parte, el festival dura 4 días, y por una parte por las mañanas hay toda una serie de sesiones que los CEMOS han llamado las residencias, donde se junta una serie de gente de comunidades locales, ¿no? De espacios independientes, de cooperativas, gente que trabaja en la economía social, en la producción cultural, etcétera. Y en esas residencias lo que se crea, ¿no?, es una especie como de mapa conceptual, ¿no?, de las experiencias que cada uno y cada una realiza, ¿no? Y en ese mapa conceptual van situando un poco como conceptos clave que de alguna manera relacionan, ¿no?, todo ese tipo de experiencias. Y si no me equivoco... Cada día tiene un invitado, una invitada, ¿no? Hoy, por ejemplo, han venido Marta Malo de Molina y Débora Ávila del Ferrocarril Clandestino, y se enfrentan un poco a ese mapa conceptual, ¿no?, que hemos realizado entre la gente de la residencia, y lo concentran un poco a su propia experiencia, ¿no? Marta y Débora del Ferrocarril están en un proyecto de investigación militante, ¿no?, con inmigrantes y con... Pues te vamos a cortar, Rubén, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es uno de esos conceptos que estáis trabajando en los mapas conceptuales, valga la redundancia, es el del procomún. ¿Nos explicas un poco en qué consiste esta idea? Pues el procomún, gracias Dani por contarme, el procomún dicho rápidamente es la gestión comunitaria de un recurso que genera beneficio colectivo. Dicho de otra manera, conocemos la propiedad privada, ¿no?, y conocemos la propiedad pública. La propiedad privada, pues es el mercado, ¿no?, la lógica mercantil, y la propiedad pública pues sería el Estado, ¿no?, público estatal. Pues la propiedad comunal sería ese recurso en el que una comunidad, ¿no?, a través de unas normas, ¿no?, lo gestiona sin necesidad del Estado ni del mercado. Es decir, son recursos naturales o recursos, pueden ser los saberes, la información, ¿no?, una serie de recursos que hay comunidades activas de gestión, ¿no?, que lo hacen sostenible. Rubén. Y más o menos el procomún. Rubén, ¿me Te paso a escuchas? Lucía. ¿Me escuchas? Soy Lucía. ¿Me oyes? Hola Lucía, ¿Qué tal? ¿Cómo va? bien, aquí, Vale. aquí estoy Esperando el verano. que llueva y esperando entrar a un concierto. Pues nada, voy rapidito. Y al hilo de lo que dices del procomún, ¿crees que puede representar un poco esta idea que tenemos, que estamos debatiendo aquí de progreso milenarista, de esta esperanza en un mundo alternativo? Te escucho regular. Vale, ¿el procomún traerá la esperanza? Qué silencio. ¿Me oyes mejor? Es pesimista, a lo mejor. Vale, digo que al hilo de lo que hablábamos, ¿tú crees que el procomún puede representar esta idea de cambio de ciclo milenarista, pero en positivo? De todas formas, Rubén no tiene excusa porque se sabía las preguntas, ¿eh? Sí, no, ni te escucho ni recuerdo las preguntas, o sea, imagínate. Sí, bueno, hay mucha gente que está hablando
territorio de pensar los comunes o el procomún como una forma de entender el cambio de ciclo, ¿no? Es decir, hasta ahora la producción, ¿no? La propiedad social la llevaba el Estado y lo que entendemos propiedad individual pues, era dentro de la lógica de la propiedad privada, ¿no? La lógica mercantil. Hay mucha gente que está pensando en que los comunes, ¿no? Los procomunes pueden ser forma nueva de entender el territorio que habitamos, ¿no? Pero de hecho hay una tradición muy fuerte como la economía social, la economía sostenible, el comercio justo, pues la gestión de recursos naturales, ¿no? Hay regadíos agrícolas, está la gestión del delta del acuífero, del delta del Llobregat, o hay una serie de experiencias que ya están apostando por este tipo de gestión comunitaria, que es milenaria, ¿no? Su legado histórico, pero que ahora se apuesta, ¿no? Como una forma de repensar, ¿no? La economía y las formas de vivir, ¿no? En este momento de crisis sistémica, ¿no? En el que estamos. Muy bien, Rubén. Rubén, voy a volver a cortarte. ¿Qué te parece la idea? Pero ya había acabado esta vez, o sea que... Por eso, hombre, por eso. Bueno, oye, muchísimas gracias por conectar desde Sevilla. Os invitamos a... Le he cortado, ¿eh? Os invitamos a todos los que estéis cerca de Sevilla a asistir al Festival CEMOS 98. Muchas gracias a Rubén y nos vemos en la próxima edición del Diferencial con Rubén Martínez, que estará esta vez aquí en la mesa. Vamos a cambiar de subsección dentro de la tertulia y pasamos a la entrevista. Por eso damos paso a que entre a la mesa Javier Calvo. Un aplauso, por favor. Hola, va a empezar la entrevista. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Javier Calvo, ganador del premio Biblioteca Breve con su novela El jardín colgante. Silvia, si nos puedes contar un poco. Javier es escritor y traductor. Ha publicado el conjunto de cuentos Risas enlatadas, las novelas El lío reflectante, Los ríos perdidos de Londres y Un mundo maravilloso, antes de iniciar la que ha sido llamada su trilogía de la muerte con Corona de flores y ahora El jardín colgante. En su obra hay ciencia ficción, post-punk, violencia, símbolos por doquier, entre otras muchas cosas. En estas últimas novelas, sus personajes, nunca normales, transitan por una Barcelona oscura, mítica y extraña, que no solo es escenario, sino también protagonista. Del jardín colgante no explicaremos muchas cosas para no estropearos el gusto de descubrir por vosotros mismos las muchas dobleces y secretos que esconden sus personajes, entre otras muchas cosas también. Solo diremos que se sitúa en la transición española para narrar una historia donde servicios de inteligencia y una banda armada se enfrentan soterradamente en un país en el que hace unos días ha caído un meteorito. Javier, ¿por qué ubicas en la transición española una historia que nos ha parecido a los que la hemos leído que tiene unos tintes apocalípticos evidentes? Bueno, yo quería hablar de los cambios históricos, evidentemente, de los momentos de cambio político y de cómo en esos momentos muchas cosas se terminan y muchas cosas se sacrifican, ¿no? Desde esta perspectiva de todo lo que desaparece. Por lo tanto, en ese sentido, la estética apocalíptica pues me servía bastante, ¿no? Porque evidentemente lo que estoy hablando es de cómo se destruye un mundo, ¿no? En este caso, cómo se destruye la historia, cómo se destruye la historia de España concretamente. Se trata de una novela que engarza perfectamente con la idea de fin e inicio que tiene el milenarismo, que es nuestro tema de hoy. El meteorito que comentaba Silvia, que cae sobre la ciudad de Barcelona a medida que se está construyendo un estado del que no sabemos nada. ¿Por qué decidiste usar un meteorito en la novela? Por distintas razones. Una de ellas es principalmente porque me apetecía poner un meteorito. Es decir, es un poco, digamos, mi gran excentricidad como novelista en este caso ha sido decir, bueno, voy a intentar poner un meteorito en mi novela y si, es decir, es claramente una mala idea en el sentido en que si tú pones en medio de una historia realista, de una crónica de unos acontecimientos políticos en Barcelona, etcétera, en una época que todo el mundo recuerda más o menos, los que han vivido aquel periodo y tal, pues si pones un meteorito lo más fácil es cagarla y te cargas al resto de la novela. Pero precisamente es el tipo de desafío que a mí me interesaba, ¿no? Por un lado, me interesaba el hecho de que, bueno, me gustaba mucho la visión que había en la antigüedad de los meteoritos. O sea, los meteoritos antiguamente se consideraban acontecimientos evidentemente mágicos, porque
gente de la antigüedad no sabía lo que era un meteorito y lo que veía es que le caía un trozo de cielo encima y que se montaba ahí un desastre, que dio todo, pues se le atribuían propiedades mágicas, ¿no? Una de ellas era terminar una época. Por ejemplo, se decía que los meteoritos marcaban la muerte de los imperios, el nacimiento de una nueva era, ¿no? Y luego también me gustaba esta idea de que un trozo de cielo que cae era como un poco también un acontecimiento, una desaparición de lo celeste, ¿no? De la trascendencia, de lo que pasó en los años 70, en mi opinión, fue que en España pues desaparecieron muchas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues la cuestión religiosa y tal, entró, digamos, una serie se transformó completamente el país, por tanto, bueno, por estas razones, ¿no? Y también por el tema de, vamos a ver qué pasa. Javier, aparece un personaje femenino en tu novela, Sara, que a mí me da la sensación leyéndola que era un poco la víctima total, por decirlo de alguna manera, sobre la que recae un poco la que le da todo el mundo, por todos sitios. No he podido dejar de ver ese personaje como lo que se sacrifica. Tú hablabas de sacrificio hace un momento. Mi pregunta es, ¿qué se sacrifica o qué crees tú que se sacrificó por encima de todas las cosas, entre otras muchas, en el periodo de la transición para hacer que eso pasara, para que cambiara, para que hubiera un tránsito? Bueno, pues no porque lo diga yo, sino lo que todo el mundo sabe, ¿no? Se sacrificó, por ejemplo, primero gente, o sea, gente que murió en toda la cuestión de la lucha armada, etcétera. Pues se sacrificó memoria histórica, se sacrificó una parte de la identidad del país, se sacrificó también una cuestión que es la posibilidad real de la oposición al sistema. La oposición me refiero revolucionaria, ¿no? Mi novela trata el mundo de los revolucionarios, lo que hoy se conoce como los terroristas, básicamente. Entonces, el tratamiento que yo le di a estos revolucionarios, esta pobre gente que les pasa lo que les pasa en el libro, pues era martirológico completamente, ¿no? O sea, quería rescatar este concepto de mártir, ese concepto romántico también de los revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios siempre desde el siglo XIX han sido figuras románticas, gente bohemia, gente un poco no fuera del sistema, pero porque, es decir, o sea, lo que hoy vemos, por ejemplo, como un terrorista en nuestra sociedad es un ser fuera del sistema y por tanto será que hay que neutralizar, ¿no? Hay que digamos, generar anticuerpos para acabar con él. Pero en los años 70 o hasta los años 70 un revolucionario era una parte de la sociedad que quería transformar esa sociedad, ¿no? Eso ha desaparecido hasta el punto de que hoy en día un revolucionario es una cosa tipo, pues como los revolucionarios que había el año pasado en la Plaza Cataluña, ¿no? Gente que se dedica a tuitear y a hacer ese tipo de cosas, pero que tampoco hacen nada más. Según el ministro Fernández Díaz, ahora son terroristas, vamos a ser prácticamente cualquier persona que por activo o por pasiva tenga resistencia a la autoridad, o sea que quizá yo veo está generando un milenarismo, una devaluación clara del concepto de terrorista, del concepto revolucionario terrorista, o sea, o democratización, devaluación o... Exacto. Bueno, todo cuanto se democratiza se devalúa. Exactamente. Sí. Bueno, ya que te tenemos aquí y hemos hablado un poco del jardín colgante, nos gustaría, si quieres, leernos un fragmento, una lectura del que estamos. Sí, por supuesto. Pues estupendo. Déjame que lo busque un segundito. Ahí tienes el atril, si quieres. Bueno, puedo leer aquí también, ¿no? No me importa, por no levantarme. Leeré un trozo que es una página y media, no es demasiado, pero para no alargarme es como un trozo que he estado leyendo durante la promoción, por lo tanto lo tengo bastante por la mano. Se titula La torre y el hechizo. Después de una semana de lluvia ininterrumpida, Barcelona empieza a crujir y resquebrajarse. No exactamente como una embarcación desarbolada por un huracán que por fin empieza a hundirse, ni tampoco como el letargo de una bestia cuya hibernación se ve interrumpida antes de tiempo. Las inundaciones han provocado que tengan que venir a la ciudad tropas procedentes de los cuarteles de Zaragoza y Huesca, a bordo de convoys interminables de camiones militares Pegaso 4x4, cuya llegada apenas convoca a un puñado de curiosos que agitan lúgubremente sus banderas españolas empapadas bajo la tromba de agua. Las calles se han vaciado hasta un punto inverosímil, casi como si fuera un brote de peste y no un diluvio lo que está azotando la ciudad. 2 niños
se ahogaron hace 3 días en la antigua playa del Somorrostro, posiblemente arrastrados por la riera del Bugatell. Sus cuerpos diminutos se encontraron inflados y abrazados entre sí un día más tarde, en el rompeolas. Y durante toda esta crisis, Barcelona se agita con movimientos irritables, sin terminar de despertarse, presente en forma de millares de calles grises, edificios grises y alcantarillas inundadas, pero al mismo tiempo intensamente ausente, despojada de su conciencia y de su memoria, prisionera en una torre de cuento de hadas azotada por el diluvio, víctima de un hechizo que flota como polvo de estrellas sobre su cara dormida, una torre y un hechizo que se llaman España. Un aplauso para Javier Calvo. Bien, muchas gracias a Javier y al resto de tertulianos. Damos por concluida esta sección total, la tertulia. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todos ellos.